Vamos a pasar, hermanos, a la palabra de esta mañana. El tema se titula El avivamiento personal, hermanos. Es el tema de esta mañana que Dios nos ha dado para poder compartir con todos los presentes. Si abrimos la escritura, por favor, en el libro de profeta Habacuc, en el capítulo 3, por favor, dice la escritura de la siguiente manera. Habacuc capítulo 3, verso 2. Dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Repito nuevamente, dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a pedirle a Dios que hoy nos hable a todos los presentes. Padre, hoy te damos gracias por tu presencia de esta mañana, Señor, porque desde que empezamos a alabar tu nombre, tu presencia no se ha dejado esperar, Señor. Es más, antes de que llegáramos a este lugar, tú ya estabas en este lugar esperándonos para poder derramar tus bendiciones el día de hoy, Señor. Pero Padre, hoy es un día especial, y por cuanto hoy es un día especial, te queremos pedir también una bendición especial. Padre, este mundo ha aumentado en maldad, en oscuridad, y como cristianos queremos aumentar nuestra consagración a ti, Señor. Háblanos a través de tu palabra, y hoy queremos decirte como el profeta Habacuc te dijo un día, Señor. Un día clamó y dijo: Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. Padre, aviva tu obra en medio de esta congregación, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El profeta Habacuc, hermanos, profetizó paralelamente al profeta Jeremías. Se piensa que su ministerio habrá comenzado poco antes de la cautividad, cuando el pueblo de Israel fue hecho prisionero por Babilonia, una nación fuerte, una nación poderosa. Dios levantó a un hombre llamado Jeremías, un profeta, uno de los profetas mayores, como se conoce en la Escritura, que profetizó para que el pueblo se volviera de su maldad, de su mal camino, etc. Y Habacuc fue un contemporáneo del profeta Jeremías. Estas palabras que leemos fueron pronunciadas justo antes de la cautividad. En otras palabras, viendo los juicios, el profeta Habacuc, que venían sobre el pueblo de Israel, él clamó, él gimió en su corazón. Él dijo: Oh Jehová, aviva tu obra. En otras palabras, como si él hubiera dicho: Oh Jehová, que tus juicios que caen, ¿verdad?, no causen desolación en Israel. Su oración era esta, hermanos: en medio de estos tiempos terribles de apostasía, de oscuridad, que tus juicios sean un medio para volvernos del mal camino y comenzar de nuevo, hermanos, si lo queremos ver de esta manera. En otras palabras, el clamor del profeta Habacuc era: enciende nuevamente la pasión de nuestros corazones por Dios. Él clamaba una cosa, dice: en la ira, acuérdate de la misericordia, hermanos. Acuérdate de la misericordia. Hermanos, hoy nos encontramos en una etapa de la historia de la humanidad de mucha oscuridad. Hoy nos encontramos en medio de una ola de maldad terrible, de dureza de corazón, donde la maldad se ha multiplicado y el amor de muchos se ha enfriado. Y todo esto, hermanos, nos impulsa a clamar como clamó el profeta Habacuc: aviva tu obra en medio de los tiempos. En la que aumenta más la oscuridad, en la medida que aumenta más la maldad que se multiplica, en esa medida, hermanos, se tiene que aumentar también, se debe multiplicar nuestra pasión por Cristo. Los juicios de Dios están por llegar y muchos, con tristeza lo digo, hermanos, y muchos no se han dado cuenta de esto. Muchos están dormidos. Sobre la tierra, hermanos, yo veo que se cierne ya los juicios de Dios y que vienen ya, que las trompetas de Dios, como dice el libro de Apocalipsis, se están tocando y que ya vienen los juicios de parte de Dios. Y tristemente muchos duermen. La iglesia duerme. Los que deberían estar en la brecha duermen. Los labradores están apacentados.
están cruzados de brazos y nadie está clamando por misericordia. Nadie está puesto en la brecha para decirle a Dios, para pedir por la iglesia, para pedir por las familias, para pedir por la nación. Lo que hoy vemos, el trajín, el ajetreo de la sociedad, no es otra cosa más que han comenzado los juicios de Dios sobre la tierra. No solo sobre México, sobre la tierra. Tristemente, vuelvo a repetir, quienes deberían estar en la brecha para pedir misericordia, hoy están dormidos. Por lo cual es urgente un avivamiento, hermanos. Es urgente, es necesario un avivamiento. Y yo pregunto, hermanos, ¿dónde estarán en este lugar los que se levanten de sus sillas para pedirle a Dios, aviva tu obra, Señor? ¿Cuántos hoy escucharán este mensaje, que no es otra cosa más que Dios hablándote a tu corazón y sacudiéndote para que salgas de ese letargo, de esa somnolencia, de esa pasividad en la cual en ocasiones has caído, para que puedas salir y brillar para Dios? ¿Cuántos dirán, heme aquí, Señor, aquí estoy? No podemos estar indiferentes a la voz del Espíritu Santo. Yo veo el día de hoy que es más necesario, hoy más que nunca, estos tiempos que estamos atravesando tú y yo, hoy, estos tiempos demandan una consagración total, no a medias. Es una consagración total. Necesitamos un avivamiento. No podemos seguir siendo los mismos. ¿Qué es un avivamiento? Un avivamiento es un despertamiento espiritual. Un avivamiento es un renacer, es un volver al primer amor. Eso es lo que significa un avivamiento. La palabra creo que todas la conocemos porque hemos visto el fuego. Cuando el fuego empieza a quemar un árbol, una madera, ¿qué es lo que sucede? Ese fuego empieza a consumirlo y esa llama se hace grande y empieza a consumir la madera. Y en la medida que va consumiendo la madera, el fuego empieza a decrecer. Llegará un momento en que solamente quedan las brasas. Y en la medida que pasa el tiempo, ese fuego empieza a menguar, empieza a humear solamente esas brasas y se apaga, se enfría. ¿Qué sucede cuando antes de que se apague completamente, tú llegas y empiezas a echarle aire? Empiezas, ¿verdad?, con un cartón a echarle aire a esas brasas. Tú te darás cuenta que empiezan otra vez a tornarse rojas y que se empiezan a tornar rojas y un rojo más intenso y llega un momento en que otra vez aparece el fuego, renace, se aviva el fuego, hermanos. Y eso es exactamente lo que Dios busca de nosotros. Es necesario, hermanos, es necesario que el fuego en tu corazón vuelva a ser avivado. Con mucho respeto te digo esto, muchos solamente ya están humeando, pero ya ese fuego se ha apagado. Solamente humean. Sus vidas ya no son vidas apasionadas por Cristo. Y el cristianismo, ¿sabes qué es? No es religión, no son dogmas, no son formas, no son cuestiones externas, no es vestimenta. El cristianismo es una cuestión del corazón que tiene que ver con una sola cosa, hermanos: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es decir, una pasión por Dios desmedida. Pero ¿qué sucede? ¿Qué veo, hermanos? Que en muchos de ustedes ese amor ha empezado a decrecer. Que esa pasión por Dios, desafortunadamente y tristemente, ya no está ferviente, sino solamente humeando, próxima para apagarse. Yo le pregunto a los presentes, aquellos que alcanzaron su salvación hace tiempo, ¿cómo era tu vida cuando te convertiste a Cristo? ¿Cómo era tu vida cuando empezaste a dar los primeros pasos en el camino cristiano? Dime si no es cierto, era una vida de pasión, una vida de fuego, de celo por Dios. ¿Cómo anhelaba su presencia? ¿Solo los domingos? ¿Solo los días que había reunión de oración? Hermanos, a cada momento buscábamos oportunidades para estar a solas con Dios. Eran momentos, los momentos más anhelados del día, ¿cierto o no? Te podías pasar incluso horas y horas a los pies de Cristo, admirando su hermosura, su santidad, su amor, su fidelidad para con tu vida. Y sin embargo, al pasar los años, esa pasión se ha extinguido. Ese fuego ha menguado. Ese anhelo de estar a solas con Dios ha desaparecido en muchos de los presentes.
y te has conformado solamente con formas religiosas. Te has conformado con las migajas que caen de la mesa del Señor, pero te has dejado de alimentar de Él. Y Dios no quiere darte migajas, hermano. Él dice, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. ¿Cuándo? Jamás. Yo soy el pan de vida, dijo Cristo. Pero mucha gente, muchos cristianos, tristemente solamente se alimentan de migajas. Migajas que caen de la mesa del Señor, pero ya no se están alimentando de Él. Por eso en ocasiones el alma está débil, sin fuerzas. Por eso en ocasiones la gente no tiene el ánimo para hacer la obra de Dios. Prefieren mejor que otros la hagan. Prefieren mejor que otros, ¿verdad?, se den por Dios y tú solamente estar observando. Esto fue lo que le pasó al apóstol Pedro. ¿Te acuerdas de Pedro? ¿Cuál fue su experiencia con Cristo? En la pesca milagrosa, cuando le dijo Jesús, echa la red. Y Pedro le dijo, en tu nombre, maestro, echaré la red, pero te quiero decir, mira, toda la noche hemos tratado de pescar y nada hemos pescado. Pero en tu palabra echaré la red. Cuando aventó la red, dice que sacaron gran cantidad de peces, que la red se rompía. Y que incluso tuvieron que mandar a traer otras barcas para que les ayudaran a sacar la cantidad de pesca que habían logrado ese día. ¿Y qué dice la Biblia? Dice que cuando Pedro vio el milagro y vio a Cristo y había escuchado el mensaje previamente, cayó de rodillas y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Apártate de mí, porque soy hombre pecador. Es decir, Pedro había reconocido su condición, pero en la medida que empezó a caminar con Cristo y que empezó a ver los milagros, ¿sabes qué sucedió con la vida de Pedro? Empezó en un declive. Llegó un momento, dice la Biblia, que en una ocasión Pedro le dijo a Cristo, y nosotros que hemos dejado familia, casas, ¿qué pues tendremos? Y te hemos seguido, dice, ¿qué pues tendremos? Imagínate Pedro ya buscando las cuestiones, solamente los beneficios, las bendiciones. Parecía que Pedro ya no seguía a Cristo por lo que él era, sino por lo que le podía dar. Y tristemente mucha gente puede caer en eso. Cuando tienes tú tu experiencia de salvación, ves a Cristo precioso, maravilloso, lo más sublime, y le agradeces porque dices, Señor, ¿cómo es posible que me miraste a mí, el primero de los pecadores, el más vil? ¿Sí o no, hermanos? Cuando estamos recién convertidos, lo que más resalta de nuestro Dios es su misericordia, su perdón, su fidelidad, su amor. Y nos vemos a nosotros mismos como aquellos viles que no merecemos nada de parte de nuestro Dios. Y al contrario, nos preguntamos, ¿qué viste en mí, Señor? Que viniste a dar tu vida por rescatar la mía, Señor. Y no nos cansamos de darle gracias a Dios. Pero ¿qué pasa? Pasa el tiempo, pasan los años. Empieza la caminata cristiana y ahí va, ¿verdad? El cristiano avanzando. Pero ¿qué sucede? Que empiezan a caer en conformismos. Como las iglesias del libro de Apocalipsis. ¿Cuántas iglesias en el libro de Apocalipsis aparecen? 7 iglesias. ¿Sabes cuántas de ellas estaban bien? 2 solamente. Esmirna y Filadelfia. 2 iglesias de 7. 5 de ellas, Éfeso había perdido su primer amor. Otras habían caído en tibieza. Otras de alguna manera aceptaban doctrinas equivocadas. Otras permitían que una mujer, ¿verdad?, se levantara y seduciera ahí a los siervos de Dios. 5 de ellas ya habían caído y estaban próximas a perderse. Pero viene todavía la fidelidad de Dios y manda mensajes a esas iglesias y les dice, arrepiéntete, 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 antes de que quite tu candelabro delante de mi presencia. A la última iglesia a la que le habló fue a la iglesia de la Odisea. Lo que piensan muchos teólogos es que el mensaje a las 7 iglesias no es otra cosa más que las etapas en las cuales ha entrado la iglesia a nivel mundial a lo largo de la historia. ¿Cuál es la última etapa a través de la cual se va a topar la iglesia? La tibieza. Y justamente lo que hoy muchos están experimentando es tibieza, hermanos. Muchos movimientos están siendo apagados. Muchos movimientos están siendo derrotados. Muchos pastores están siendo derribados. Muchos siervos de Dios están siendo aniquilados. Muchos cristianos, hermanos, están acabando sus vidas otra vez en el mundo, en las pasiones, en las tentaciones, y vuelven otra vez atrás. Y han recaído muchos.
Hay agitación social hoy, hermanos. Buscan un nuevo gobierno. Y yo quiero decirte, ante lo que hoy hemos estado viendo en estos últimos días, una agitación social a nivel mundial, en la política, en la economía, manifestaciones, desorden, lo que tú quieras, hermanos, porque buscan de alguna manera un nuevo gobierno, algo que les vaya bien. Pero quiero decirte, el hombre lo que necesita es solamente una cosa: encontrar a Dios, encontrar a Dios. Y con eso tiene resuelto todo. El hombre falla, pero Dios no falla. Dios no falla, hermano. Dios no falla. Pero yo me preguntaba algo, hermanos. Al estar observando lo que sucede a nivel mundial, cómo se agitan las masas, cómo se agita la sociedad, cómo está en una convulsión. Y dice la Escritura que va a llegar un momento en el cual muchos van a desfallecer por la expectación de las cosas que se sobrevendrán sobre la tierra, porque son días de retribución. Y apenas estamos en el inicio. Y mucha gente no se ha dado cuenta de que ya están los juicios de Dios sobre la tierra, que los jinetes del Apocalipsis de tiempo atrás están cabalgando ya sobre la tierra. Y yo me daba cuenta y veía cómo la gente va y se manifiesta, cómo va, y a pesar de que está sabiendo de que no se pueden venir y reprimir esa manifestación, ahí está la gente con una pancarta. Y yo decía, si la iglesia tuviera esa pasión, si los cristianos tuviéramos ese fervor, ¿cuánta gente que está ahí en las manifestaciones? Yo digo, ¿no tiene trabajo? Claro que sí. Pero en su ideal, en su pensamiento de creer que con esa manifestación va a cambiar un gobierno, que le va a ir mejor, deja trabajos, hace un lado actividades y se va a parar en el Zócalo, en las gasolineras, y con una pancarta arriba, ¿verdad? Y empiezan a manifestarse y todo. Yo digo, si la iglesia tuviera esa misma fuerza, ese mismo celo, hermanos, tiempo a que las cosas estuvieran cambiando ahí donde estamos parados. Pero ¿qué vemos? En los cristianos hay tibieza, mediocridad, tibieza y mediocridad. Mucha gente aún buscando lo suyo propio, apapachándose a sí misma, no mirando que Cristo viene, hermanos. Y por cierto, Jesús nos dejó una palabra, una parábola. Vamos a Mateo capítulo 25, por favor. Mateo capítulo 25, verso 1 al verso 13. Hoy quiero hablarte de un avivamiento personal en tu vida, que despiertes tú, porque despertando tú despertará tu familia, despertando tú despertará la congregación, despertando tú despertará el barrio, la colonia, la ciudad. Dice la Escritura en Mateo 25, verso 1, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¡Qué error tan grande! Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon. ¿Cuántas? Todas. ¿Cuántas se durmieron? Todas. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. ¿Cuántas se levantaron? Todas. Y comenzaron a arreglar sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué sucedió, hermanos? Se cerró la puerta. Palabras tremendas. Se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué vemos en la parábola, hermanos? Vemos 10 vírgenes. La explicación es esta: el aceite simboliza el Espíritu Santo, las vírgenes simbolizan la iglesia, o simbolizan cristianos también, discípulos. El esposo es Cristo. Y dice la Biblia que estas 10 vírgenes, esta iglesia, estos cristianos, había 5, la mitad de ellos eran prudentes. En otras palabras, eran juiciosos, eran precavidos, sabían discernir los tiempos. Pero otros, la otra mitad, eran insensatas,
En otras palabras, eran descuidadas, ligeras. No tomaban con el peso suficiente, ¿verdad?, las cosas. Al contrario, veían y decían, no pasa nada. Dice la Escritura que salieron ellas a recibir al esposo, pero tardándose el esposo. Hay un tiempo, hermanos, en los cuales hemos dicho, Jesús viene, Jesús viene, Jesús viene. Y muchos dirán, hermano, desde hace tiempo, desde los abuelitos nos decían que los tiempos iban a ser como ahora y que Jesús iba a venir. Y no ha llegado. Pero no te preocupes, de que Él viene, hermanos. Porque Él dijo, voy a preparar morada allá en los cielos para vosotros. Y si me voy, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estés también vosotros. Así que Cristo viene, hermanos. Pero tardándose el esposo, pasando el tiempo, ¿verdad? El camino del cristiano no es correr y llegar primero. El camino del cristiano es ir en un paso constante, firme, fiel. ¿Para qué? Para llegar a la meta, para llegar al cielo, para llegar a donde está Cristo sentado en su trono de gloria. ¿Qué les pasó a las vírgenes? Se durmieron las vírgenes. Sin embargo, a la medianoche, ¿y sabes qué simboliza la medianoche? Donde están las tinieblas más densas. Cuando estaba el momento, ¿verdad?, más álgido, más fuerte, de maldad, de oscuridad, donde la gente a lo malo le llama bueno y a lo bueno malo, donde ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, que son estos tiempos. Estos tiempos son los que ya estamos viviendo. Dice que a la medianoche hubo un clamor, ahí viene el esposo, salid a recibirle. Despertaron las 10 vírgenes y empezaron a arreglar sus lámparas, pero oh sorpresa, las insensatas no habían llevado aceite y fue un gran problema. Porque mientras encendían sus lámparas, se apagaban porque no tenían aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y las prudentes arreglaron sus lámparas, pusieron aceite ahí, ¿verdad? Y salieron a recibirle. Y pedían las insensatas a las prudentes, dame de tu aceite. Pero algo bien importante, hermanos. Un cristiano no te puede dar, no le puede dar a otro cristiano lo que solamente Dios nos puede dar. El cristiano puede tener paz, pero no la puede dar al que está a su lado. El cristiano puede tener la salvación, pero no la puede dar al que está a su lado. El cristiano puede tener el Espíritu Santo, pero no lo puede dar al que está a su lado. Solamente es de Dios. Es de Dios que da la salvación, es de Dios que da el Espíritu, es de Dios que da la paz, la alegría, la tranquilidad, el gozo. Es de Dios, hermanos. Por lo tanto, cuando estas insensatas le pedían a sus hermanas, ¿verdad?, danos de vuestro aceite, dice, no, ve mejor allá donde lo venden. Y por cierto, la Escritura dice en Isaías, venid y comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Quieres el Espíritu Santo? Ve con Jesús, Él lo da, Él lo derrama, hermanos. ¿Qué sucedió? Mientras estas iban, llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron a las bodas, entraron con Cristo y algo muy triste, se cerró la puerta. Se cerró la puerta, hermanos. Después de un tiempo llegaron las insensatas y empezaron a tocar, Señor, ábrenos, ábrenos. Y se me figuraba la misma escena de cuando Noé hizo el arca y entraron, ¿verdad?, todos los animalitos. Entró Noé, su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras, y dice que Dios cerró la puerta cuando la gente no quería entrar. Cuando empezaron a caer las primeras gotas, la gente empezó a tocar, ábrenos. Pero la puerta estaba cerrada. Hermanos, llegará un día en el cual tú te encuentres con la puerta cerrada si no pones hoy atención a las palabras de Dios. No siempre la puerta está abierta, entiende esto, hermano. No siempre la gracia está dispuesta. Llega un momento en el cual, si el hombre no aprende, si el hombre no quiere hacer la voluntad de Dios, Dios cierra la puerta, Dios retira su espíritu, Dios retira su gracia y ya no hay nada que se pueda hacer. No estaban preparadas para recibir al esposo. Yo te pregunto hoy, si Cristo viniera esta noche, ¿estás preparado para recibirle? ¿Tu corazón se alegraría de ver a Cristo? ¿O al contrario, verdad, tu corazón se alarmaría porque sabes que no estás bien? Porque sabes que hay cosas pendientes que arreglar, hay pecados que confesar, hay cosas que atender. Por eso es importante el avivamiento, hermanos. Por eso es importante el avivamiento. 5 cosas que produce un avivamiento personal, hermano. ¿A dónde te lleva un avivamiento? Número 1, un avivamiento te va a llevar
primeramente a estar con Dios en su presencia, a orar, a leer su palabra. Y por cierto, esto va a ser con deleite, con gozo y con gratitud. No por obligación, no por imposición, no porque el hermano me dijo, no porque quieren que ore 1 hora y lea 5 capítulos diarios allá en el grupo donde voy. No, un avivamiento realmente en tu vida te va a despertar primeramente a estar con Dios delante de su presencia. Y quiero decirte algo, Dios me revelaba tristemente que muchos han dejado la cámara secreta. Muchos de los que están aquí presentes han dejado la cámara secreta. Y si de algo Dios va a reprender, incluso a la iglesia, no es de trabajar, no es de trabajar arduamente, no es de desvelarse, sino que has dejado tu primer amor. Y Dios desde los cielos nos ha visto, hermanos, y ha visto que hemos dejado nuestro primer amor, y ha visto que has dejado la cámara secreta, y ha visto que has dejado de estar a los pies de Cristo, y te has levantado, y en tu propio juicio, en tu propia sabiduría, en tu propia fuerza, vives la vida cristiana, y así no se puede. Yo te pregunto, ¿cuántos de los presentes esta semana, cuántos días, cuántas horas has estado de rodillas clamando y gimiendo por la presencia de Dios en tu vida? 5 minutos, estás jugando solamente, hermano. ¿Cuántas horas has invertido en la palabra de Dios? Leerla, entenderla, meditarla. ¿Cuántas horas? Ya no te digo cuántos capítulos has leído esta semana. ¿Cuántas horas? Porque puede ser un capítulo, hermano. Un capítulo que leas a lo mejor, pero que le hayas dedicado tantas horas como has podido a entenderla, a meditarla, a rumiar la palabra, ¿verdad? A sacarle el jugo, el nutriente, la enseñanza que Dios quiere darte para tu vida. ¿Cuántas horas? Y si te das cuenta, si te respondes en tu corazón, te vas a dar cuenta que para eso no hay tiempo. Estás muy ocupado en tus propias cosas, en tu trabajo, en tu estudio, en tus quehaceres. Y la casa de Dios está desierta. La casa de Dios está desierta. En el tiempo de la reconstrucción de Jerusalén, después de que Jeremías le profetizó al pueblo de Israel y el pueblo de Israel no hizo caso, vino Nabucodonosor y se llevó al pueblo allá a Babilonia y estuvo ahí esclavizado y estuvieron 70 años allá, ¿verdad? Esclavizados, el pueblo de Israel. Y después de esos 70 años, ¿verdad? Donde se levantó Daniel y empezó a clamar por su nación y empezó a pedirle a Dios que fuera otra vez vuelta, hecha nación, la nación de Israel. Entonces llegó un momento en el cual se levantó Esdras, se levantó Zorobabel, se levantó Josué, un sumo sacerdote, se levantó un grupo de gente y volvieron otra vez a Jerusalén. Zorobabel llevaba una encomienda de parte de Dios, reconstruir el templo, porque Nabucodonosor lo había hecho pedazos. Y cuando llegó Zorobabel, cuando llegó Josué y cuando llegó ese remanente de Israel a Jerusalén, empezaron a edificar sus casas y empezaron a hacerlas muy bonitas, pero olvidaron el llamado de parte de Dios. ¿Cuál era el llamado? Vamos a Ageo, por favor. Libro del profeta Ageo. Dice la escritura en el capítulo número 1, libro del profeta Ageo, del capítulo número 1, verso 1. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Qué estaba sucediendo en el tiempo de Zorobabel? Estaba sucediendo que la gente que había llegado a reconstruir el templo de Jerusalén se había dedicado a lo suyo, a construir su casa, artesonada, dice aquí, ¿verdad? O sea, bonita, sus acabados, y ahí estaba la gente construyendo, enfrascados, para que me entiendas, en sus propias cosas personales,
en sus propios proyectos. Y se habían olvidado de edificar el templo para lo cual habían sido enviados a Jerusalén. Viene la palabra de parte de Dios y les dice: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Y les da las consecuencias. Vean las consecuencias, verso 5. Dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, ¿y qué pasa? Recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Cuando invertimos el orden de Dios, porque hay un orden que Dios ha establecido, hermanos. El hombre tiene necesidad de su creador. Así como tú ocupas tal vez los aparatos, ¿verdad? Y los pones a cargar porque se acaba la batería. Y si no los cargas, simplemente no funcionan. Y todas las noches, ¿verdad? Antes de dormirte, estoy seguro que agarras tu cargador y lo conectas a la corriente y lo enchufas tu teléfono para que al otro día lo puedas utilizar. El hombre que no está conectado con Dios, que no está pegado a Cristo, una cosa va a suceder en su vida: no podrá prevalecer, se va a secar, se va a secar. Hay un orden de parte de Dios. Y cuando el hombre invierte el orden y a lo mejor está ocupado en 1000 cosas, 1000 quehaceres, haga lo que haga, dice la Biblia: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que las construyen. Si Jehová no vela la ciudad, en vano está la guardia. Si Dios no es el que está construyendo en tu vida, en balde es lo que hagas. Hagas lo que hagas, vayas a donde vayas, simplemente tu vida va a seguir siendo la misma. ¿Cuál fue la reacción de Zorobabel? Vamos a ver el verso 12, Ageo 1:12. Dice: y oyó Zorobabel. ¿Qué hizo? Oyó. Hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. ¿Y qué sucedió? Y temió el pueblo delante de Jehová. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Hermanos, para que se pueda lograr un avivamiento en tu vida, se necesita primeramente oír, escuchar la voz de Dios. Y hoy Dios te está hablando a tu corazón, estoy seguro. Pero no solamente oír, cuando dice aquí, y temió, es entender que lo que yo estoy hablando me va a traer consecuencias. Y entonces, por cuanto temieron, quisieron hacer un cambio en sus vidas. Y cuando Dios ve esa disposición en el corazón, ¿qué es lo que hace Dios? Dice: y despertó el espíritu de Zorobabel. Verso 14 dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Cuando dice despertó, ¿qué significa? Que estaba dormido. ¿Ves cómo se van empalmando la palabra misma? Cuando nos habla de que las vírgenes se durmieron, ¿verdad que Zorobabel estaba dormido? ¿Verdad que por eso edificaba lo suyo? ¿Verdad que por eso estaba más ensimismado en sus proyectos personales, en construir su casita, a lo mejor, ¿verdad?, en lo suyo propio, y se había descuidado edificar la casa de Dios, hermano? Cuando hay un avivamiento en tu vida, lo primero que va a haber es volver a la presencia de Dios. Volver a la presencia de Dios. Es lo primero que tienes que restaurar. De algo que le tienes que pedir primero perdón a Dios y clamarle misericordia, es haber dejado la cámara secreta. Dejar el aposento. Haberlo dejado, hermano. Y por eso te ha ido como te ha ido. Repito nuevamente, a consecuencia de este oír, de este poner atención y reflexionar que era cierto lo que el profeta Ageo estaba diciendo de parte de Dios, y haberle tenido temor a Dios, Dios despertó el espíritu de Zorobabel. Y vamos a ver Habacuc capítulo 2, ahora en el verso 9. Cuando despierta el pueblo, cuando despierta un cristiano, mira si no Dios se mueve con poder, con gloria, hermanos. Fíjate lo que dice Ageo, capítulo 2, verso 9. Dice: después de que ya había Dios despertado el espíritu de Zorobabel, de Josué, del pueblo, y que ya habían puesto manos a la obra, de que ya habían restaurado el propósito para lo cual fueron enviados a Jerusalén, dice el verso 9: y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Quién lo dijo? Ha dicho Jehová de los ejércitos: y daré paz en este lugar.
dice Jehová de los ejércitos. Cuando hay una iglesia, un pueblo, un cristiano que se levanta, que se despierta, que quiere avivarse, que le dice a Dios, oh Jehová, aviva tu obra en medio de estos tiempos. Dios también despierta el espíritu que está dormido y dice, y Él promete, la gloria postrera será mayor que la primera. Será mayor que la primera. Número 2, el avivamiento personal te llevará a levantar el altar que está derribado. ¿Qué significa para nosotros edificar la casa de Jehová? ¿Que vayamos a construir un templo? No, hermanos, no tiene que ver con construcción de templos. Lo que significa edificar la casa de Jehová quiere decir levantar los altares que están derribados en medio de nosotros. Un avivamiento personal te va a llevar a levantar, a restaurar el altar familiar. Muchos dirán, ¿qué es el altar familiar? Ni siquiera he escuchado qué significa o qué quiere decir. Hermanos, un altar familiar es un día o varios días que la familia le dedica a la semana para estar juntos, para hacer una reunión familiar, donde el único propósito que tienen es orar, es leer la palabra, es edificarse. Y una de las cosas que brilla por su ausencia, es que el altar familiar está derribado en muchos de los presentes. Alguien dirá, hermano, pero es que, pues, en la familia solamente somos 2 o 3 que queremos buscar a Dios, con esos 2 o 3. Hermano, es que de repente mi hijo se acerca, ¿verdad? Pero él no es convertido, no importa, ahí se va a convertir. ¿Qué significa edificar la casa de Jehová? Es apreciar las reuniones de oración como iglesia, la intercesión. Se deben de ver como momentos tan anhelados, de estar con mis hermanos, de estar en la presencia de Dios y estar ahí, ¿verdad? En una agonía por el hecho de estar orando fervientemente junto a otros cristianos. ¿Qué significa edificar la casa de Jehová? Es trabajar porque el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. Comenzando, ¿sabes desde quién? Desde nosotros mismos. Cuando Jesús se fue al cielo, le dijo, prediquen este evangelio comenzando desde Jerusalén, desde tu propia tierra, desde tu propia casa. En tiempos donde la apostasía, donde el engaño, el error y la falsedad se quisieron imponer a la verdad, allí era necesario restaurar primeramente la comunión con Dios. Vamos a Primera de Reyes, por favor. Vamos a ver lo que hizo Elías. Primera de Reyes, capítulo 18. ¿Qué hizo Elías cuando estaba el pueblo de Israel en una terrible apostasía? El profeta Elías se enfrentó a una terrible apostasía del pueblo de Israel. La gente ya no sabía si Jehová era Dios o Baal era Dios. ¿Cómo ves? Ya no sabía. ¿Sabes quién era Baal? Baal era un ídolo, un demonio, que tenía un ídolo ahí, ¿verdad? Y que la gente llegaba a postrarse delante de él, un demonio horrible. Y tenía sus sacerdotes, Baal. Y cuando Elías se paró frente al pueblo, los miró y les dijo, ¿quién es Dios? ¿Jehová o Baal? Y la gente guardó silencio. ¿Sabes por qué? Porque ya no sabían si Jehová o Baal era Dios, hermano. Estaban en una profunda apostasía, terrible apostasía, hermanos. Dice la escritura que Elías retó a los profetas de Baal y dijo, el Dios que haga descender fuego del cielo y consuma nuestra ofrenda, ese es el Dios. Y entonces se reunieron en el monte Carmelo, el pueblo de Israel y los profetas de Baal y Elías solito de parte de Jehová. Imagínate la apostasía, el pueblo indeciso, los 400 profetas de Baal y Elías solo. Y los reta a un desafío. Y llegan los profetas de Baal, preparan el altar, ponen ahí la ofrenda, ¿verdad? El animal, lo destazan y ahí le ponen, ¿verdad? De alguna manera le hacen alrededor, empiezan a danzar, empiezan a clamar a su Dios. Y su Dios no le responde. Cuando le toca el turno a Elías, fíjate que dice Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30. Dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. ¿Qué iba a hacer Elías? Iba a comenzar con la restauración. Y necesitaba que todos entendieran dónde comenzaba, dónde era el origen, dónde estaba la clave para que el fuego de Dios cayera del cielo. Dice, y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló, restauró el altar de Jehová, que estaba, ¿qué? Arruinado, dice la Biblia. ¿Cómo estaba el altar de Jehová? Arruinado. Arruinado, hermano. La palabra arruinado, pues obviamente tiene que ver con desatendido, destruido. Y ahí vemos
que Elías les enseñó otra vez a levantar el altar. Quiere decir que la gente no sabía ya cómo acercarse a Dios. Quiere decir que la comunión con Dios se había dejado olvidada ya por mucho tiempo, hermanos. El altar, cuando tú leas en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, que dice que Abraham andaba de un lugar a otro, dice, y llegó Abraham al encinar de Mamre, y ahí hizo un altar e invocó a Jehová. Y luego se cambió, ¿verdad? Se mudó a otro lugar, dice, y edificó un altar, y ahí buscó a Dios, invocó a Dios. El altar es el lugar donde el hombre se encuentra con Dios. El altar es el lugar donde la presencia de Dios se manifiesta. Eso es lo que significa el altar. ¿Cómo estaba la presencia de Dios entonces en el pueblo de Israel? Arruinada, arruinada. La gente no sabía, dicho en otras palabras, cómo relacionarse con Dios. Un avivamiento te llevará a arreglar el altar de Dios primeramente en tu hogar, seguido arreglar el altar en la iglesia, y necesitamos un avivamiento, hermanos. Porque el día de hoy los hogares están siendo despedazados, están siendo bombardeados a causa de la ausencia del clamor, a causa de la ausencia de oración, de oraciones desde el hogar. Si Cristo pasara a tu hogar y pusiera el oído ahí en tu puerta de la entrada, ¿escucharía un clamor? Muchas bocas están cerradas, hermano. Hoy entiende que no puedes seguir así. Hoy entiende que necesitas cambiar, que necesitas restaurar lo derribado. Hoy no se reúnen las familias a orar. Hoy no se reúnen las familias a leer la palabra de Dios juntos. ¿Sabes por qué en ocasiones había apostasías en el pueblo de Israel? Porque dejaban los mandamientos de parte de Dios. Una cosa que Dios le mandó al pueblo de Israel, Deuteronomio 6, y grábatelo por favor muy bien. Deuteronomio 6, verso 4 al 9 dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oye Israel, y ponle tu nombre. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. No dice con una parte de tu corazón. Tampoco te dice con el 90% de tu corazón. Te dice de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primeramente, ¿qué quiere Dios? Que tú como padre, que tú como madre, vivas una vida apasionada por Dios, ¿verdad? Y una vez que tú estás viviendo intensamente para Dios y que estás amando a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa. ¿Dónde? Estando en tu casa, ahí en tu sala, con tus hijos, abriendo la palabra de Dios. ¿Qué espiritual es eso, hermanos? Orando ahí con ellos. ¿Qué espiritual es eso? Y si no hay avivamiento es porque los altares están derribados. Y el primer vestigio o la primera señal de un avivamiento es restaurar la presencia de Dios en tu vida, en tu familia. Y a eso es a donde yo te quiero llevar, a que tú te comprometas hoy, a que vas a restaurar lo que se ha derribado. Hacia allá te quiere llevar Dios, a que tú restaures lo que está derribado. Dice, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Para qué, hermano? Para que toda tu casa esté protegida. Y no es literal. Nadie vaya corriendo ahorita a la librería cristiana y se va a comprar, no sé, algunas frases y las pega en la pared. No, no significa eso. Significa que tú vivas intensamente para Dios. Al vivirlas, vas a querer hablar de Dios, no de la religión. ¿Cuántos hijos dicen, ay papá, mejor no me hables de tu Dios porque tú dices y no haces? Pero qué diferencia hay, ¿verdad, hermanos? Cuando un padre es cristiano, fervoroso, ama a su Dios, sabe estar en la presencia de Dios, las palabras salen como espadas que se clavan en la vida de los hijos. Y aun cuando vemos que en ocasiones no hacen caso, sin embargo llevan ahí clavada la estaca, hermanos. Y va a llegar un día en el cual va a decir, por cuanto no hice caso a mi padre, a la voz de Dios, ¿verdad? Que mi padre me hablaba, ahora sufro las consecuencias. Y se volverán, hermanos, se volverán. Pero ¿qué se necesita? Estar clamando, estar pidiendo, hermanos. Y Dios demanda a los padres a cumplir esta sagrada labor. Instruye a los hijos en el camino de Dios. No dejes que la SEP sea el que los instruya. Si tú dejas que los instruyan en la moral, te los van a corromper. No deslindes tu responsabilidad.
El avivamiento te lleva a preocuparte por los tuyos primeramente. Aun cuando tus hijos ya no estén en edad de crianza, necesitas seguir intercediendo por ellos. Número 3, Salmo capítulo 119. ¿A dónde te lleva un avivamiento personal? Estoy hablando de avivamiento personal, porque también hay algo que se conoce como avivamiento. ¿Y qué es eso? Cuando Dios sobrenaturalmente baja y desciende y hace que el pecador se vuelva de su pecado. En la época de Carlos Finney, allá en Estados Unidos, dice la historia, dice su biografía, que en ocasiones Carlos Finney llegaba a las empresas y tan solamente con el hecho de llegar, la gente detenía la producción, caía de rodillas, postrada a los pies de Dios, confesando pecados. Ese es un mover sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Sabías tú que ha habido avivamiento en Estados Unidos? ¿Sabías tú que ha habido un avivamiento hace tiempo en Guatemala? ¿Sabías tú que ha habido avivamientos en Canadá? ¿Sabías tú que ha habido avivamientos en Centroamérica, en Honduras, en Chile? Pero por lo menos no hemos tenido un avivamiento en toda la historia de nuestro país. No ha habido un avivamiento en México. ¿Sabes por qué? Porque también no hay un pueblo que esté clamando por él. Y ya es tiempo, hermanos, ya es tiempo de que comencemos a clamar por un avivamiento. Pero ¿cómo va a empezar? Primero, en tu propia vida. No puedes clamar por un avivamiento porque dices, ¿qué es eso? No sabes, no entiendes. Si primeramente no lo experimentas tú. El avivamiento va a pasar y ni siquiera te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque en tu corazón no está preparado para recibir a Dios. ¿Qué sucede cuando hay un avivamiento? Salmo 119, verso 107. Dice, afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, vivifícame, avívame, oh Jehová, conforme a tu palabra. El avivamiento te lleva a restaurar las verdades bíblicas olvidadas. Te lleva nuevamente a la palabra de Dios. Muchos cristianos, otra vez, con tristeza lo digo, al pasar el tiempo, comienzan a apoyarse en su propia sabiduría, en su experiencia, en sus fuerzas y se olvidan de la palabra de Dios. Cuando viene un avivamiento a tu vida, la Biblia comienza a ser respetada, comienza a ser honrada nuevamente. Hay hambre y sed de la palabra de Dios. Si tu Biblia pasa 6 días en el librero y solamente la sacas el domingo en la mañana, o a veces ni siquiera eso, para traerla a la reunión, y la desempolvas ese día en la mañana, y cuando llegas en la tarde la vuelves a guardar y no la vuelves a abrir, por eso estás como estás. Por eso jamás vas a crecer, jamás vas a tener la presencia de Dios. Si no eres una persona asidua, lectora de la palabra de Dios, no puedes ser un buen cristiano. Te quedarás en el ámbito de la religión. ¿Cuánta gente piensa que recibir al Espíritu Santo es tambalearse, es echar espuma por la boca? No, tener el Espíritu Santo es nutrirme de la palabra de Dios. Es tener gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Esos son los frutos del Espíritu Santo. ¿Y sabes a dónde te va a llevar el Espíritu? A la palabra. Por eso alguien que diga, hermano, es que ya leí mis 5 capítulos, ¿tengo que leer otro? No estás entendiendo. A lo que se te está llamando es a un deleite, a un estar ahí. Y si son 1 hora, si son 2 horas, sin descuidar tus responsabilidades, porque tienes responsabilidades. Alguien dirá, hermano, ¿y a qué horas voy a orar? ¿Y a qué horas voy a leer la palabra? Ocupa el método de Jesús. ¿Cuál era el método de nuestro Cristo? Cuando todos ya estaban dormidos, Él se iba a orar aparte. Y cuando todos no se habían levantado aún y estaba muy oscuro, Él se levantaba primeramente para ir a orar a su Padre. Y era la persona más ocupada que tú y que yo. Siempre sacando tiempos de calidad. Siempre sacando tiempos para estar a solas con su Padre. Y si Cristo pudo, ¿tú no podrás? ¿Tú estarás más ocupado que Cristo? Nehemías, hermanos, otro hombre conocido como el restaurador, cuando le tocó reedificar los muros de Jerusalén, la primera oleada fue para reconstruir el templo de Jerusalén. La segunda oleada que salió con Nehemías de la cautividad de Babilonia, el objetivo era restaurar, reconstruir el muro. Fueron 2 etapas y en esa etapa le tocó a Nehemías. Él sabía muy bien que por causa de la maldad de sus padres, por olvidarse de la palabra de Dios, habían sido cautivos, prisioneros por Babilonia. Así que cuando regresó de la cautividad, fíjate lo primero que hizo. Vamos a Nehemías capítulo 8, por favor. Nehemías capítulo 8, verso 1. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza,
que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. ¿Cuánto tiempo leyó? Desde el alba hasta el mediodía. 4 o 5 horas leyendo la escritura, hermanos. Dice, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Cuando tú leas la Biblia, hermano, no solamente la leas por leerla. Está atento a las palabras. Está atento a lo que lees. Dice verso 4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, etcétera, etcétera. Verso 5, y abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Ya la palabra de Dios empezaba a hacer efecto. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, etcétera, dice, estaban junto con Esdras. Dice, verso 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. ¿Cómo se tiene que leer la Biblia, hermano? Claramente, y ponerle el sentido a las palabras, para que podamos entender la lectura. Qué triste es a veces, hermano, ¿has leído la palabra? Sí, sí la leí. ¿Qué has leído? No me acuerdo. No la leíste, la hojeaste. La palabra tiene que hacer mella en tu corazón. A consecuencia de eso vino una gran reforma, hermanos. Te dejo que leas el libro de Nehemías, para que veas la gran reforma que hizo este hombre. Estableció sacerdotes, se restablecieron los sacrificios, se restablecieron las ofrendas. Cuando la gente quería quebrantar el día de reposo, nuevamente venía ahora Nehemías a exhortarlos que guardaran los mandamientos de Dios. A eso te lleva, hermanos. El avivamiento te lleva a escudriñar la palabra. No te permitas solo caminar en tu propio sentido común, humano. Depende de la palabra de Dios. Jeremías capítulo 6, verso 16. Dice la escritura, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Hasta ahí leo, hermano, porque lo que sigue dice que no quisieron, pero ojalá tú sí quieras. Punto 4, el avivamiento personal te lleva a tener un anhelo por la santidad. Cuando tu corazón vuelve a ser avivado, tendrás un anhelo por la santidad. El mundo, sus ofertas, te van a ser ofensivas incluso. El pecado te será detestable. Abre tu Biblia en el Salmo 51, para que veamos lo que hace un avivamiento. Dice la escritura, el Salmo 51 lo escribió David. ¿Y sabes cuándo lo escribió? Después de que tuvo una gran caída. ¿Te acuerdas de Betsabé? Bueno, David pecó con esa mujer, adulteró. Y había estado ahí sin que su conciencia le redarguyera. Había pasado creo que un año, porque embarazó a esta mujer, su hijo nació, se puso a ayunar, etcétera, etcétera, y su conciencia estaba dormida. Pero llegó un momento en el cual llegó un hombre llamado Natán, el profeta Natán, y le llevó palabra de Jehová. Y cuando le puso una parábola, Natán a David, le dijo, oye, fíjate que vino un hombre y agarró una corderita de su prójimo, teniendo él muchas ovejas. Le llegó una persona de camino y como no tenía comida, fue y tomó la oveja de su vecino y la mató y la guisó y le trajo de comer a su amigo. Y David dijo, quien hizo tal cosa es digno de muerte. Y le dijo Natán, ese hombre eres tú, porque tomaste una mujer que no era tuya, la mujer de tu prójimo. Dice que en ese momento le cayó una convicción y fue en ese preciso momento cuando escribe el Salmo 51. ¿Qué dice el Salmo 51? Leamos desde el verso 1, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Cómo se veía el pecado? ¿Cómo se veía la maldad? Como algo sucio, ¿verdad? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra
y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, recrearán los huesos que has abatido. Esté tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme lo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué vemos en David? Un anhelo de limpieza, ¿verdad? Lávame, dice, y seré más blanco que la nieve. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Sabías tú que lo único que puede lavarnos y limpiarnos de nuestra maldad es la sangre del Cordero? Es lo único. Ni las reformas, ni las buenas obras, ni las limosnas, ni dar tu dinero, ni despojarte, nada. Solamente la sangre de Cristo. Solamente. Cuando viene un avivamiento a tu vida, volverá a ser avivado un anhelo por la santidad. Y si ha habido tropiezos, y si ha habido caídas, las vas a confesar a Dios, porque no quieres más seguir ofendiéndolo. Cuando tu corazón está frío, cualquier cosa te tienta. Comienzas a darte permisos, a juguetear con la televisión, las películas, cosas que ya antes había dejado, y ahí está otra vez, esclavizándose, hasta que se da cuenta ya va bien lejos, ya te apartaste de la verdad. Sin embargo, cuando el avivamiento llega a tu vida, el anhelo por la santidad es despertado también, porque estás viviendo la vida de Dios, porque al estar cerca de Dios, Dios te transmite su santidad, su pureza, su celo, y entonces sales de estar delante de la presencia de Dios, ¿cómo? ¿Mundano? No, anhelando las cosas de Dios. Punto número 5, y aquí también lo vimos, el avivamiento personal te llevará a tener un anhelo por la presencia del Espíritu Santo. Tener la presencia del Espíritu Santo no son calambres, no es caerse al piso, no es sentir un calorcito que entra por la cabeza y baja hasta los pies, no es sentir que algo se remolinea aquí adentro en el estómago, no son calambres, no son agitaciones. Tener el Espíritu Santo es tener la vida de Dios en uno. Y sus frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Esos son los frutos de tener el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es, acuérdate de Gálatas, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, templanza, fe. Son los frutos del Espíritu. Termino, hermanos. ¿Cómo iniciar un avivamiento personal en tu propia vida? ¿Cómo iniciar un avivamiento personal en tu propia vida? Ya te expliqué lo que hay en un avivamiento. Ya te expliqué por qué es necesario que te avives. Ya te expliqué, ¿verdad?, las características reales de un avivamiento genuino. Ahora, ¿cómo iniciar un avivamiento personal? Primeramente, hermano, necesitas entender tu condición delante de Dios. No delante de mí, no delante del hermano que te predica, sino delante de Dios. Si tú ves en el libro de Apocalipsis, y te dejo de tarea, revisa el libro de Apocalipsis en el capítulo número 2, completo. El mensaje a las 7 iglesias. Enfócate a mirar el mensaje a Éfeso, a Pérgamo, a Tiatira, a la Odisea. Una cosa se repite de parte de Dios a esas iglesias: arrepiéntete. Arrepiéntete. En otras palabras, es muy sencillo si tú quieres verlo así. Arrepiéntete. Si te has alejado de Él, ve cuál fue la razón y arrepiéntete. Tal vez has dejado la cámara secreta, arrepiéntete. Tal vez has abandonado la palabra de Dios y no la has leído, ¿verdad? Arrepiéntete. O solamente la ojeas, ¿verdad?, para acallar tu conciencia. No, si no la has leído realmente para que te ministre, arrepiéntete de todo corazón. Y es la manera en cómo Dios te va a despertar. ¿Habrá alguien que ha caído en pecados y no ha confesado? Necesitas arrepentirte. Vamos a cerrar nuestros ojos. Así inicia un avivamiento, hermanos, con el arrepentimiento. ¿Cuántos quieren un avivamiento personal? ¿O seguirá siendo el mismo este año? ¿Habrá terminado la siega, el verano, y tú no has sido salvo? ¿Seguirán pasando los años y tu vida seguirá siendo la misma, solamente dando vueltas en el desierto y llegando al mismo lugar de donde partiste, pero no avanzas a la tierra prometida, no conquistas lo que Dios ya te ha dado? ¿Por qué?
porque no hay avivamiento en tu vida. Para que tengas una idea, hermano, de lo que Dios está haciendo, Dios está despertando a su iglesia a nivel mundial. Así como hemos escuchado que hay líderes que se están viniendo abajo, movimientos que están apostatando, también quiero decirte que hoy, en pleno siglo XXI, muchos cristianos verdaderos están dando sus vidas por Cristo. Hoy. Simplemente en el año 2015, en Medio Oriente, estuvieron martirizando a cientos de cristianos que los decapitaban, hermano. Hay una secta en Medio Oriente musulmana llamada ISIS, que subió muchos videos a internet, donde se mostraban a los cristianos arrodillados a orillas del mar, con las manos atadas en las espaldas, y les pedían, los de esta secta musulmana, que desistieran de su amor y de su entrega a Cristo. Sin embargo, quiero decirte, esos cristianos fieles y verdaderos estuvieron dispuestos a ofrecer su vida por aquel que es dueño, amo y Señor de nosotros. Y no te estoy hablando, hermano, de la época de la Edad Media. No te estoy hablando de la época del Coliseo Romano, cuando estaba apenas naciendo la iglesia, que empezó una persecución terrible contra los cristianos. Te estoy hablando de pleno siglo XXI. Hoy, en muchos países, están matando a los cristianos solo por una cosa: amar a Cristo. Ese es su delito, ese es su crimen, amar a Dios con todo su corazón. Y yo te pregunto a ti, ¿cómo luce tu cristianismo al lado de esta gente que lo está dando todo por servir, por honrar y por amar a Dios? ¿Cómo luce tu vida? ¿Cómo luce tu cristianismo? ¿Qué le vas a dar a Dios cuando Él venga? Cuando otros están entregando sus mismas vidas y que son como los que describe el libro de Apocalipsis, y estos seguían al Cordero por donde quiera que va, menospreciando sus vidas hasta la muerte. Y no, hermano, no quiero decirte que a ti o a mí nos van a matar así, pero sí es necesario estar dispuestos a darlo todo por Dios. Cristo en una cruz no dijo: voy a dar la mitad de mi sangre. Cristo en la cruz no dijo solamente un poco de sacrificio, un poco de dolor. Él estuvo dispuesto a dar su vida completamente hasta la última gota de su sangre por ti y por mí. Y yo quiero decirte hoy en esta tarde, Dios no se merece menos que una entrega total y absoluta de tu parte. Cristo no se merece tus medias entregas o tus chispazos, o que a veces quieres y después ya no. Él quiere todo de ti. Él busca todo de ti, hermano. Por eso, hoy es tiempo de pedirle a Dios: oh Jehová, aviva tu obra. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí en la ira. No te olvides de tu pueblo que te ama, oh Jehová. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí en la ira. No te olvides de tu pueblo que te ama, oh Jehová. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los
conocer.